le damos la palabra y le reiteramos este acogimiento que hacemos de lo que nos pueda entregar. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, y me ocurre lo mismo del profesor Tavolari, y debo agradecer, ¿cierto?, la invitación, y lo califico como una de las cosas, ¿cierto?, más relevantes que me ha ocurrido como profesor de Derecho Procesal. Y dicho sea de paso, le debo la vocación académica al profesor Tavolari en Valparaíso. Soy de formación porteña. También, ¿cierto?, me alegra mucho el nombramiento hoy día como profesor emérito y lamento, ¿cierto?, y me quedo aquí cumpliendo con mis obligaciones. Quiero en esto, ¿cierto?, ser bien enfático. Voy a, ¿cierto?, ventilar ciertas cosas de la reforma procesal civil desde mi perspectiva personal, que yo creo que es bueno que se conozcan, no solo para, ¿cierto?, efectos netamente académicos, sino que cómo se generan estas cosas. Yo diría que hay un día, ¿cierto?, en este país que estuvimos en peligro, que fue en enero de este año, cuando se aprobó por la unanimidad de la Corte de Apelaciones el proyecto de código. ¿Qué ocurre? Cambia el gobierno, ¿cierto?, y se hacen algunas modificaciones que significan retirar dos ejes centrales del proyecto, recurso extraordinario y oficial de ejecución. Pero el código fue aprobado por el Parlamento con la misma técnica que la reforma tributaria, ¿cierto?, al bulto. El código estuvo aprobado. ¿Por qué digo esto? Que estuvimos en peligro, y más bien estuvieron en peligro. Estuvimos desde el punto de vista de ser abogado, pero la Corte Suprema, a mi juicio, estuvo en peligro en enero de este año cuando se aprobó el código a secas. ¿Y por qué digo esto? Y lo voy a tratar de justificar. Porque efectivamente hablamos de reforma del proceso civil. Entonces hagamos una pequeña introducción aquí. Yo sé que usted es muy tecnológico, así me tiene que ayudar aquí en el... ¿Qué ha ocurrido, ¿cierto?, con los procesos de reforma? Es evidente, y en esto quiero ser enfático, no me opongo a ninguna reforma, al contrario, la aliento, es completamente necesaria. Nuestra legislación es de 1902, la gran reforma del Código de Procedimiento Civil es del 44, después otra del año 88, pero estamos, ¿cierto?, con una legislación que objetivamente no obedece a los parámetros. Pero cuidado cuando se habla del derecho comparado en este tema, porque, ¿cierto?, tenemos otra referencia, Colombia, 2013, pero claro, los colombianos aprobaron un nuevo Código de Procedimiento Civil, pero ¿cuál es la gran novedad, por ejemplo, para ellos, dentro de otras? Es que el Código del 70, que lo consideran un código muy moderno, no tenía medidas precautorias en primera instancia. O sea, la justicia colombiana no tenía medidas precautorias en primera instancia. Gran avance para el Código de 2003, que ahora se pueden pedir medidas precautorias. Pero eso nosotros lo tenemos del año 1902, o sea, no hay ningún punto que podamos allí entender que constituye un avance. Ya me referiré al caso colombiano más adelante respecto de lo que es la Constitución. El Código uruguayo, hay un elemento aquí sociológico. Uruguay tiene menos de un tercio de la población que nosotros y efectivamente en algún minuto el Código del 89 pudieron cumplir, no sé hoy día, no conozco estudios recientes, pero claro, la inmediación se da en un país con 3 millones de habitantes de mucha forma más fácil, un país más concentrado, no tiene la extensión del nuestro. O sea, hay una serie de elementos a considerar para entender que lo que funciona en Uruguay tal vez no funciona en este país. El Código del Perú. Bueno, cuidado con el Código del Perú, porque claro, a la hora de innovar, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, ellos tienen una ley de arbitraje que le da facultades de imperio al juez árbitro. O sea, un juez árbitro en Perú le puede dar una orden a la fuerza pública para cumplir una sentencia arbitral. Eso es, ¿cierto?, una cosa preocupante. Y también hay un contraste, ¿cierto?, potente en lo que es ser juez en Perú y ser juez, ¿cierto?, o ser árbitro. Me tocó una experiencia profesional en Santiago con una delegación de árbitros peruanos, donde al explicar que en Chile el arbitraje es considerado jurisdicción, el peruano es un señor mayor, muy respetable, un gran árbitro peruano, le cambió el rostro. Terminó la exposición, levanta la mano y me dice, profesor Romero, me dice, la verdad que quedo, ¿cierto?, perplejo con lo que usted señala de que en Chile los árbitros sean jueces, sean considerados jueces, porque con todo respeto lo digo, yo no estoy dispuesto a que me comparen con un juez peruano. Fíjense el concepto que tenía un peruano de su propia judicatura, cuestión que en el caso nuestro no ocurre. No ocurre. O sea, claramente nuestra judicatura es de lujo y por lo mismo, bueno, cuando hablamos, ¿cierto?, del derecho comparado, cuidado que incluso, ¿cierto?, la separación entre juez y árbitro, entre ellos es crucial. España. Solo un tema técnico. En España, y lo dijo acá Andrés de la Oliva en la visita que hizo a Chile, cuando se hizo la legislación que modificó prácticamente la misma nuestra, nosotros no somos más que herederos de la ley de 1855 española, reformada en 1881, se hizo un código con alto estándar técnico, pero la modalidad de trabajo del profesor de la Oliva y su equipo fue pedir estudios académicos a distintos expertos sobre las materias. Y sobre esa base trabajaron.
y redactaron el código. Naturalmente que un código no puede satisfacer en su redacción, ¿cierto?, a nadie, pero el estándar técnico del código español fue asegurado de esa forma. ¿Qué hemos hecho aquí? Y aquí, entonces, en la parte o el lado oculto, que yo le llamo a la reforma, lo que por lo menos yo como testigo puedo aquí revelarle. Me parece a mí, ¿cierto?, que nosotros tenemos aquí una serie de... La siguiente, por favor. Tenemos, ¿cierto?, una serie de temas pendientes. Todas las reformas normalmente discurren sobre estas causas: dilaciones indebidas, justicia lenta e inoportuna, justicia ineficaz, una serie, ¿cierto?, de motivos que llevan a hacer la reforma. Pero ¿qué ocurre con los procesos civiles? Son altamente complejos, ¿cierto? Hay un alto índice de litigiosidad. Nosotros tenemos uno de los más altos de Sudamérica. Efectivamente somos un país muy litigioso en términos de, por lo menos, de ingreso de causa. O sea, al final puede ser esto, como todas las cosas relativas. Estas cobranzas judiciales a veces solamente aumentan el bulto de ingresos, pero no son, ¿cierto?, no constituyen una litis, ¿cierto?, en sentido estricto, sino que a veces se hacen hasta por motivos tributarios. Pero nosotros estamos hoy día, siglo XXI, frente a un conflicto de alta complejidad técnica, y ustedes lo padecen a diario, ¿cierto?, y eso ocurre. O sea, el litigio del siglo XXI es completamente distinto al de 1902, y en ese sentido el código se nos ha tornado como un instrumento obsoleto. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cierto? Tenemos una justicia que hoy día, ahí solamente a modo de ejemplo, versa sobre temas, ¿cierto?, complejísimos. Incluso algunos de ellos ni siquiera están legislados. Contratación comercial moderna. La contratación comercial moderna en el país no está ni siquiera recogida en el Código de Comercio. Todos los temas de tarjetas de crédito, temas de licencia. O sea, hay una serie de contratos que hacen el día a día, ¿cierto?, de la actividad económica relevante del país, que ni siquiera tiene reglamentación legal. Hay temas, ¿cierto?, concursales de quiebra, hoy ya modificado por una nueva estructura, ¿cierto?, una nueva modificación. Estamos siempre en un cambio dinámico a propósito de la legislación. ¿Y qué queremos los abogados? Que los temas los resuelva, ojalá, la Corte Suprema. Y eso es una premisa, ¿cierto?, sociológica en nuestro país. Queremos que nuestras causas lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué ocurrió? Por eso dije, en el día que estuvo en peligro, en enero. Bueno, es que con si este código se hubiese aprobado en enero y hubiera pasado lo mismo en el Senado, tendríamos, ¿cierto?, hoy día privado a muchos de estos conflictos del escrutinio de la Corte Suprema. Y eso a mí, en lo personal, me preocupa. Tema distinto, ya lo veremos, es cómo controlar, cómo seleccionar los asuntos para la Corte Suprema. ¿Cuál es la realidad? ¿Cierto? Lo que está aquí es, ¿cierto?, una fotografía de don José Ortega y Gasset, que no es Ortega, los señores Ortega, sino que es Ortega y Gasset, es uno solo, para que no nos confundamos, que daba cuenta en un libro del año 36, bastante profético, ¿cierto?, de la rebelión de las masas. ¿Qué decía Ortega y Gasset? Decía, bueno, voy al cine, está lleno, voy al teatro, está lleno. Bueno, decía una realidad completa. Podríamos nosotros, ¿cierto?, parafraseando a Ortega y Gasset, voy a los tribunales y está lleno. Y esa es una realidad tangible. Y tenemos que alegrarnos que los tribunales estén llenos, porque eso significa acceso a la justicia. La gente puede reclamar por sus derechos y eso está bien. El tema es cómo le damos respuesta a los distintos conflictos. Y ese es el desafío que como país tenemos. ¿Qué ocurre con el código? ¿Cierto? El código lo que hace, ¿cierto?, y aquí voy a dar las tendencias, ¿cierto?, para tratar de sintetizar prácticamente qué significaría. Muchas de ellas, ¿cierto?, son cosas muy positivas, altamente positivas, que se traducen en lo siguiente, ¿cierto? Primera tendencia que trae este código. ¿Sí, yo mismo le... La siguiente, no, hacia adelante, por favor. No, a la primera, ahí. Justicia por audiencia. Bien, no hay ninguna novedad en esto, ¿cierto? Esta justicia por audiencia ya la tenemos instalada. El tema para el proceso civil es otro. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de la que genera mayor número de conflictos en el país. No es una justicia, ¿cierto?, sectorial, como la familia, dice relación con conflictos, ¿cierto?, que pueden ser de mucho volumen, pero nunca como los conflictos civiles, que son la que hacen la mayor parte de la justicia en cualquier país del mundo. La justicia laboral lo mismo, ¿cierto?, versa sobre un contrato individual o colectivo, una justicia acotada, pero estamos tratando de diseñar, ¿cierto?, una justicia por audiencia a millones de personas. ¿Hasta cuándo es razonable el tema de costos? Esto. ¿Hasta dónde es razonable imponer al juez plazos muy breves para que se dicte fallo? O sea, hay detrás de este código a veces un idealismo, a mi juicio, una cierta, ¿cierto?, ilusión óptica respecto de la capacidad real de la judicatura para poder responder a una justicia que es de masa. Pero, por cierto, yo creo que nadie se podría oponer a esto, a fomentar la justicia por audiencia. Pero aquí surge la pregunta, ¿toda la justicia necesita audiencia? ¿Es necesario que el cobro de un pagaré
de un título ejecutivo que consta por escrito genera audiencia? Simplemente promuevo la pregunta. ¿No tendríamos que ser capaces de distinguir que hay cosas que se podrían seguir tramitando por la escrituración como forma preferente y no por audiencia? El código no lo distingue, no hace esas distinciones, o sea, trata de establecer procedimientos bastante, yo diría, genéricos, los deja caer sin una mayor matización. La inmediación y la oralidad como forma procesal, ¿cierto? ¿Quién se va a oponer a esto? Hemos tenido buenos resultados, pero también nos empieza aquí a generar, ¿cierto?, otro tipo de dificultades. Solo, y no crean que es, ¿cierto?, una broma de mal gusto, pero la inmediación y la oralidad determinan, por ejemplo, y me parece a mí, y lo digo seriamente, por conocer de cerca el problema con algún hijo, que el tema del déficit atencional tendría que ser exigencia de revisión para la carrera judicial. Un juez que tiene déficit atencional no puede estar concentrado en la audiencia porque no está entendiendo la velocidad con que se va. Y eso es un tema que la psicología contemporánea tendría que decirnos, bueno, para revisar a quién va a entrar a la judicatura, tendríamos que hacerle un test si efectivamente es apto para poder estar concentrado en una audiencia, porque lo que no oyó en la audiencia, bueno, va a ser una mala respuesta judicial. La supresión de procesos especiales. Yo creo que aquí nuevamente se incurre un error técnico. Si hay algo que se ha incrementado en el país son los procesos especiales. ¿Qué hace el código? Una norma derogatoria. Pero la norma derogatoria, a mi juicio, es una falacia. Porque hay centenares, tenemos más de 20.000 leyes que se remiten y se van a seguir remitiendo a procesos como el sumario, el ordinario. O sea, nos va a quedar un bolsón de procesos antiguos. O sea, que el Código de Procedimiento Civil no es fácil matarlo. No basta una norma derogatoria. Porque hemos construido una realidad hacia atrás con referencia a procedimientos que no existen en este código. Entonces ahí hay un tema, ¿cierto?, de vigencia del código que va a seguir permanente. ¿Qué hace este código? Simplemente, ¿cierto?, elimina algunos procedimientos especiales y trata, ¿cierto?, de establecer algunos. La nulidad como medio de impugnación o control. Bien, aquí hace una mixtura un tanto, ¿cierto?, extraña, ¿cierto?, porque lo que considera es un recurso de casación con causales de nulidad, o sea, incorpora las causales de casación en la forma dentro del recurso de apelación. El problema es práctico. Todos sabemos, ¿cierto?, y muchos de ustedes cuando eran ministros de corte, y hay una fórmula de estilo, ¿cierto?, que tratándose de un tema que es susceptible de ser revisado por apelación, no da lugar a la casación. O sea que no hay allí, ¿cierto?, una distinción técnica entre un recurso de nulidad y un recurso de fondo. Y el problema es grave. Porque cuando yo hablo de nulidad, estoy diciendo ese acto no existe. Si yo digo que una sentencia de primera instancia no tiene fundamento, estoy diciendo, repítase el juicio, hágase de esta forma. Está mal. Cuando yo, ¿cierto?, le doy el mismo valor equivalente a un recurso de nulidad de uno de mérito, estoy en el fondo, ¿cierto?, disminuyendo el valor de las garantías procesales, que es justamente la técnica contraria al proceso penal. Un aumento de los poderes del juez, ¿cierto?, como por ejemplo la posibilidad de rechazar la demanda manifiestamente improponible. Este tema es complejo, porque ¿qué es lo manifiestamente improponible? ¿Hasta dónde, ¿cierto?, es factible mejorar la gestión judicial por la vía de darle esta potestad al juez? ¿Qué podemos construir allí? Simplemente, ¿cierto?, mecanismos de negación de justicia que a la larga llegan a la Corte Suprema. Estoy exagerando la nota con la foto de los Moai, ¿cierto? No he visto demanda en que se quieran reivindicar los Moai de la isla de Pascua, pero a lo mejor puede ser, no hay nada que se pueda descartar en tiempos de turbulencia, digamos. Y efectivamente alguien quiera reivindicar los Moai de la isla de Pascua. Efectivamente hoy día está la dificultad de que ese juicio hay que tramitarlo completo, no hay un mecanismo. Pero claro, este es un caso extremo. ¿Qué pasa con aquellas situaciones que son crepusculares? Y yo le estoy dando la facultad al juez. He visto jurisprudencia, un caso concreto de familia, donde aplicando una norma de la ley de alimentos que establecía la condena solidaria, en el caso de convivencia, a pagar los alimentos, un juez de familia rechazó la demanda, ¿cierto?, por entender que la norma está derogada, y la causa llegó, después de 2 años, a ser vista por la Corte Suprema. O sea, hubo alguien allí que durante 2 años, por el rechazo de la demanda por un juez de familia, estuvo prácticamente sin justicia. O sea, uno tiene que ser cuidadoso a la hora de entender que estas facultades existen. Que existe el derecho comparado, sí, pero es que, por lo menos a mí personalmente, lo que diga el derecho comparado es simplemente un dato que uno tiene que analizarlo con toda la prudencia. La palabra mágica, desjudicialización. ¿Pero qué es la desjudicialización? ¿Es sacarlo de un código? Porque alguien tiene que dar respuesta a los temas. Entonces, ¿qué hace este código? Se da el gusto académico de no contener la regla de la jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque, claro, se lo dice el profesor Tavolari, no es ni jurisdicción ni es voluntaria, pero se trata
de uno de los ejercicios, ¿cierto?, más delicados de la jurisdicción. Pues se protegen incapaces, se validan actos, se controlan intereses fiscales por la vía de insinuación de donación. ¿A quién se lo vamos a encargar? Y no solo eso, ¿cierto?, la prudencia política de por medio. ¿Cierto? Mandémoslo al registro civil. ¿Y quién me garantiza a mí que después de un paro de 2 meses, ¿cierto?, o de 3 meses, o de lo que sea el registro civil, ¿cierto?, allí se produzcan problemas jurídicos graves, cuya competencia ya no tendría un tribunal de la República? Si hay una constante en este país, es que cada vez que queremos que las cosas funcionen, se lo encomendamos a los jueces. O sea, aquí, ¿cierto?, hay un tema de seriedad de por medio, porque con la judicatura no se juega. A nadie se le ocurriría inscribir un auto falso frente al Poder Judicial. Y si lo hace, ¿cierto?, sabe que corre riesgo. Cuando uno, ¿cierto?, extralimita esto y cree que la palabra de judicialización es mandarlo a otra parte, bueno, tiene que tener la prudencia de decir, a ver, ¿quién me asegura que una cosa tan delicada, ¿cierto?, de esta envergadura, vamos a tener la respuesta efectiva? No está estudiado, no está resuelto. Ahora, el tema a mí me preocupa porque la reforma, ¿cierto?, se está discutiendo del año 2004. O sea, llevamos 10 años donde no están los pilares o no están las respuestas técnicas a cuestiones que, a mi juicio, tendrían que estar encima de la mesa. Yo comparto, ¿cierto?, la visión del ministro Pierri de que efectivamente aquí habría que mirar esto, ¿cierto?, como un sistema, y hay muchas cosas que están en estudio. Pero a veces estudios, ¿cierto?, vamos a la realidad práctica, que son licitados por Chile Compra, que se lo adjudica alguna universidad y que a veces lo que resulta son estudios meramente académicos de referencias del derecho comparado que no tienen, ¿cierto?, a veces aterrizaje práctico para lo que efectivamente necesitamos, que es hacer una reforma al proceso civil. Tenemos la posibilidad de incorporar mecanismos de solución de conflictos, ¿cierto? Hemos hecho algunos intentos, ¿cierto? La mediación. A ver, el tema de la mediación en derecho de familia. No tengo estudio empírico, pero el tema, ¿cierto?, merece allí alguna observación crítica, ¿cierto? Hay que emitir un certificado para tal efecto, pero eso es una justicia acotada. ¿Lo podemos extrapolar a toda la justicia civil? ¿Por qué me obligan a mí a ir a mediación cuando yo veo que mi contrincante, ¿cierto?, no me quiere cumplir? ¿Por qué me van a obligar? Y los resultados en otros países efectivamente no son, ¿cierto?, positivos, porque constituye una vía, un impedimento de acceso a la judicatura. El tema del arbitraje. Efectivamente está preparada una ley, ¿cierto?, que separa el tema de las particiones y el arbitraje. Lo que hace el proyecto de ley es cortar y pegar prácticamente de la ley 19.271. O sea, ahí hay un efecto de entender, ¿cierto?, que el arbitraje en Chile hay que modernizarlo para efectos de darle mayor celeridad. Efectos para la judicatura ordinaria, solo un control de nulidad. Y ahí efectivamente nos ponemos a tono con la legislación mundial. El único país del mundo donde los jueces pueden terminar decidiendo un arbitraje es Chile. Todo el derecho comparado hace bastante tiempo lo que incorpora es un recurso de nulidad, como la ley de arbitraje comercial internacional, donde solo se controla la regularidad formal, el debido proceso, y a lo más la infracción al orden público. Pero si no hay infracción al orden público, la judicatura no ingresa. Y el principio está muy bien, es platónico. Platón decía que el juez más sagrado es el que las partes designan. Entonces parece lógico que si alguien con capacidad económica, porque el arbitraje siempre va a ser caro, quiso sustraer el conflicto de la judicatura ordinaria y le dio arbitraje, la judicatura ordinaria no tiene por qué, ¿cierto?, terminar resolviéndole el desaguisado que le haga un árbitro. Dicho de otra forma, la justicia arbitral es sin llorar. Es sin llorar. O sea, el que va a arbitraje, ¿cierto?, tiene que asumir las consecuencias. Es un ejercicio de libertad y no tiene por qué ni una Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema terminar resolviendo los arbitrajes. Esa sería, ¿cierto?, una cosa de tendencia que seguramente la ley la va a incorporar. Ya lo tenemos y no parece coherente tener un doble régimen de arbitraje, un sistema, ¿cierto?, recursivo para el arbitraje interno y otro para el arbitraje comercial internacional. El tema de la conciliación obligatoria. Evidentemente que habría, ¿cierto?, allí que establecer mecanismos. Me parece a mí que hay un tema pendiente que esta reforma no aborda, que es la litigiosidad con el fisco. El fisco hoy día es un gran actor de los litigios. O sea, la mayor parte de los temas, incluso a lo mejor de los más delicados, los más complejos, versan, ¿cierto?, sobre conflictos donde el fisco es parte. ¿Qué ha hecho la Corte Suprema? ¿Cierto? Ha tenido que llamar a conciliación en temas donde está involucrado algún conflicto en que intervienen órganos del Estado. Temas de derechos de agua, temas de concesiones mineras, una serie de materias que ustedes mejor que nadie conocen. Bueno, faltaría una reglamentación que se aboque a la posibilidad de litigios, de conciliaciones previas con el fisco. ¿Qué está ocurriendo con la litigación pública hoy día?
¿Cuál es el índice que nos presenta hace bastante tiempo, y según mi registro, desde la presidencia de doña Clara Charansky, el fisco? ¿Cuál es el criterio de eficiencia que le presenta a la comunidad? El pagar menos. ¿Cierto? Mire, nos demandaron por no sé cuántos miles de millones de dólares, mire, hemos obtenido, ¿cierto? Estamos midiendo al fisco por una eficiencia económica de no pagar, cuando a lo mejor lo razonable en el conflicto con el fisco es que pague. Es que pague, que cumpla ciertas obligaciones. ¿Qué hemos hecho? ¿Cierto? Hemos generado una forma de litigio fiscal donde la eficiencia la medimos por no pagar, y eso a veces erosiona el Estado de Derecho, porque a veces son ciertos dictámenes de la Contraloría General de la República que no los cumplen. O sea, hay allí un tema digno de análisis riguroso, de estudio, ¿cierto? Que aquí esta reforma no toca. De hecho, el fisco no se preocupa. El presidente del Consejo Defensor del Estado anterior, don Sergio Rejola, y el actual, Juan Ignacio Piña, la única queja que han tenido de la reforma es el tema de la audiencia preliminar. O sea, la única queja que dice es que no nos va a dar la vía, el plazo para poder responder las demandas, pero no hay algo. Eso revela que el fisco no está considerado como parte aquí. ¿Por qué es importante todo esto, cierto? Porque lo que estamos buscando aquí, ¿cierto?, es darle celeridad a la justicia. Ese es, ¿cierto?, yo diría, el ethos de esta reforma, tratar de darle celeridad. Y para que no se me acuse de traer, ¿cierto?, injerto extranjerizante, traje la siguiente, por favor, presidente. Una carreta de ñuble. Entonces, se nos acusa de que la justicia es lenta, y efectivamente es lenta, pero es lenta porque a veces los procedimientos, ¿cierto?, tienen un montón, ¿cierto?, de trabas. O sea que, a ver, ¿qué queremos? ¿Cierto? Pasar de la carreta de mi querido Ñuble natal, ¿cierto?, a esto. Aunque el ejemplo es poco feliz desde el punto de vista de la imagen, por favor, don Sergio. Pues ya no existe, se desintegró en el espacio el Concorde, pero en fin, vale la pena, por lo menos era un avión supersónico. El problema es hasta dónde esto es razonable. Porque, ¿qué nos ha ocurrido a nosotros? ¿Cierto? Nos están midiendo en nuestra actividad, jueces y abogados, por un criterio de eficiencia económica. Pero cuidado, impartir justicia, ¿cierto?, es un tema siempre delicado. Yo puedo perfectamente, ¿cierto?, en una fábrica de ensamblaje de autos, medir la eficiencia por el número de autos que sacan en el día. Pero dictar una sentencia judicial, debe ser el acto intelectual más complejo que le pasa a un sujeto. Yo lo confieso aquí en público. La primera vez que me tocó dictar una sentencia como árbitro, nunca más critiqué a un juez, porque es una actividad tremendamente compleja. Es muy difícil juzgar, fallar, se necesita tiempo. Entonces, claro, cuando se hacen reformas procesales con un ingeniero civil detrás, midiendo la eficiencia por número de audiencia, es un tema peligroso. Y tenemos, ¿cierto?, el legítimo derecho, los hombres de derecho, a decir no. Esto no. La eficiencia en materia de justicia no se puede medir por el número de audiencia. La eficiencia en materia de justicia no tiene nada que ver con un tema, ¿cierto?, económico. Bien, para esta eficiencia, cambio en la gestión, ¿cierto? Nadie se va a oponer a esto, ¿cierto? La incorporación de proceso virtual. Fíjense que alguno del código incluso inventó un neologismo, decía, ¿cierto?, el expediente desmaterializado. Pero es un concepto metafísico. O sea, ya es tal, ¿cierto?, la versión al expediente escrito que se llegó a decir el expediente materializado. Bueno, eso fue el proyecto anterior. Cuidado con esto. Es cierto que la tecnología nos ayuda, no hay ninguna duda, pero cuidado que no es un tema, ¿cierto?, simplemente de cambiar de un formato a otro va a traer una respuesta mágica. Incluso más, todos lo sabemos, y muchas veces los que nos toca trabajar con cosas en web, ¿qué hacemos? Terminamos imprimiendo, necesitamos el papel. O sea, los seres humanos, ¿cierto?, necesitamos lo tangible. Entonces, esto dice relación con otro tema, que no es jurídico, que es la forma de contacto como se imparte justicia. Y son cosas donde influye la sociología, ¿cierto?, donde influye la psicología. O sea, cuidado con el tema de la virtualidad, porque muchas veces esto nos puede jugar un mal paso. ¿Dónde estamos? Estamos, ¿cierto?, hoy día con don Jorge Mon presente. Nuestro Código de Procedimiento Civil, el mensaje lo dictó el presidente Jorge Mon en 1894, ¿cierto? ¿Y en qué estado estamos hoy día? La anterior, en esta fotografía. Yo agradezco esto, ¿cierto? Se trata de un tema transversal, como se dice. Hay interés, ¿cierto?, transversal por sacar la reforma. Pero me parece a mí, ¿cierto?, que aquí han habido omisiones graves. Primero, ¿cierto?, la falta de participación de los jueces en el tema. Dos, la, ¿cierto?, actuación de la academia en el tema, desde el punto de vista serio. El mismo profesor Taulay lo dijo, ¿cierto?, ha faltado debatir. Pero la reforma la estamos discutiendo en el año 2004.
la aprobaron como código en enero de este año. O sea, estuvimos en peligro en enero de este año de tener un código aprobado que se nos reconoce acá que le ha faltado debate en el Senado. Solo ciertos hitos de la reforma. La presidenta Bachelet, cuando envió su proyecto, junio del 2009, me puedo equivocar, solo un dato. Teléfono del Ministerio de Justicia, de algún funcionario de la época, ¿cierto? Viernes en la tarde, 6 de la tarde, me dice, Alejandro, te quiero pedir un favor. Sí, dime. A ver, ¿sabes? Te quiero invitar a la moneda el próximo lunes. ¿Pero por qué? No, es que van a firmar el proyecto de código. ¿Pero cuál código? Bueno, es que ese es el problema, me dijo. Ese es el problema. Bueno, la gente que apareció firmando el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto?, del primer gobierno del presidente Bachelet, no conocía el texto. O sea, los que sacaron la fotografía, ¿cierto?, firmando el proyecto, no lo conocían. Salió un mes después. Un mes después. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Bien, cambia el gobierno. Indicación sustitutiva, ¿cierto?, del ministro Bulnes. ¿Cierto? Indicación sustitutiva, que significó este código, ¿cierto?, aprobado en enero de este año. Significó, por ejemplo, dentro de los hitos que yo creo que le ha faltado discusión, y lo digo con toda responsabilidad, el ministro Bulnes nombró una comisión de 12 personas. Está en la historia en el mensaje del código. El ministro Bulnes le dijo a esas 12 personas, ¿cierto?, en algún salón rojo de la Moneda, que la modalidad de trabajo iba a ser que estas personas se les mandaban las partes pertinentes del texto del código, hacían los comentarios y después le iban a dar las respuestas por escrito. O sea, se iba a asegurar una calidad técnica en la discusión de las normas. Bueno, en mi caso, hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta. No se realizó ninguna. No solo eso, no fueron procesadas. No fueron procesadas. O sea, la opinión de 12 personas elegida libremente, transversalmente por el gobierno, en relación a cuestiones técnicas del código, la queja suya, Milton, no fueron oídas. Esa es la forma como hemos tramitado este código. Y eso, ¿cierto?, redunda en varias cosas. Solo, ¿cierto?, a modo de esquema. ¿Qué hace el código? Por ejemplo, el código, insisto, es un avance desde el punto de vista técnico, yo no voy a negar eso. O sea, tiene instituciones que hoy día no están legisladas simplemente porque en 1902 era imposible denominar, ¿cierto?, a cosas con apellido y nombre técnico, sustitución procesal, legitimación, litis consorcio necesario, o sea, una serie de términos que están acogidos en cualquier código moderno, este código los viene a incluir y está muy bien desde el punto de vista de la denominación técnica. Lo que ocurre es que hay algunos gustillos académicos en el código que son peligrosos. Solo modo de ejemplo. Por ejemplo, no se pueden renunciar a las normas procesales. Es que la verdad es que no se renuncia a las normas procesales. Lo que se renuncia son los derechos. Si la norma, yo no puedo renunciar a la norma que, voy a renunciar a la norma que me fija la mayoría de edad en 21 años, si no se puede. O sea, la norma es imperativa. Entonces, tiene esas cosas que pueden generar problemas. El título de las partes, bien, ¿cierto?, hace allí algunos avances, pero deja algunos temas pendientes. No voy a entrar en lo técnico, le voy a dejar, presidente, ¿cierto?, una observación con cosas más técnicas por si le interesa en el debate. El tema de la representación procesal no regula, por ejemplo, el estatuto de los abogados. ¿Quién era el minuto de hacerlo? Más allá de la colegiatura obligatoria o no, los jueces tienen que llamarnos a los abogados al orden. Están esas normas en el Código Orgánico de Tribunales, pero sería buena pasarlas a este código para que el juez tenga el instrumento que corrija los abusos en que podemos incurrir los abogados, ¿cierto? Y deberes de lealtad profesional, ¿cierto?, el tema del secreto profesional, hay una serie de aspectos técnicos que podría este código, que quiere ser moderno, incorporar. El tema, ¿cierto?, de la intervención de tercero no contempla figuras técnicas que podrían ser tremendamente útiles. Perdonen la expresión técnica. Hoy día hay una figura plenamente aceptada que es la intervención adhesiva litis consorcial. ¿En qué consiste? En aquellos casos donde se discute, ¿cierto?, el mismo interés, ese tercero entra como parte. Los conflictos medioambientales. ¿Qué problema tenemos hoy día los conflictos medioambientales? Que se van colgando de un recurso, se hacen parte en otro que aquella. A través de figuras técnicas como esta, por ejemplo, uno tendría que decir, ¿sabe? Ya está representado el interés colectivo. Si usted quiere, lo sumamos, pero es el mismo conflicto. Hay que transan todo. Entonces no tenemos problemas técnicos. O sea, hay una serie de instituciones técnicas que el código no contempla y que podrían ser contempladas. Tiene algunas cosas que son, a mi juicio, arqueología jurídica pura. Arqueología jurídica pura. O sea, aquí, ¿cierto?, y esto se ha advertido con ocasión o sin ella. Solo un ejemplo, a propósito de una pregunta de alguno de ustedes respecto a la responsabilidad. Ministro Cisterna,
o Patricio, no recuerdo cuál de los dos, contempla una figura que es, yo le llamo el juicio después del juicio. ¿Qué dice el artículo 52 de este código? Establece que después de terminado el juicio en que pudimos ser condenados en costa, la parte, los abogados también, la posibilidad de iniciar un juicio civil para reparar los perjuicios que nos causó ese proceso. ¿Qué es eso? Es una figura que se discutió en el derecho romano y que ni siquiera en el Código Justiniano fue incorporada por una razón muy técnica, porque lo que hizo en Roma fue aumentar los juicios. Esto es el juicio después del juicio, esto es la industria del litigio. No hay ningún abogado que no vaya a usar esta norma para demandar a su contraparte. Porque ¿qué nos generan los juicios? Mucha pasión, nos generan, ¿cierto? A todos nos desatan bajas pasiones, ira, y por lo mismo, ¿cierto? Esto puede ser un instrumento de la industria del litigio que yo por lo menos no quiero. Entonces, es una mala solución. Se va más allá de las costas, una norma de indemnización de perjuicio que va a prolongar los juicios. Entonces, a ver, si queremos apaciguar el país, lo que tenemos que hacer es justamente suprimir normas que vayan a fomentar el juicio después del juicio. ¿Quién va a terminar condenado? No, dice la parte, pero ¿qué va a decir la parte cuando conteste? ¿Cierto? Bueno, es que yo no soy el técnico, a mí el abogado me dijo, ¿cierto?, que se podía hacer. Bueno, vamos a tener a todos los abogados del país condenados. Efecto práctico, vamos a tener que tomar pólizas de seguro para, ¿cierto?, resguardarnos de este perjuicio. O sea, resultado práctico, que el acceso a la justicia va a ser más caro, mucho más caro. Entonces, uno tiene que tener cuidado, ¿cierto?, con estas exquisiteces que, insisto, los romanos, que eran gente muy práctica, la dejaron antes del 565 fuera porque no se solucionó el problema. El tema de los actos procesales, yo estoy de acuerdo con ustedes, es un gustillo académico el de la inexistencia. O sea, no, lo único que va a generar es que todos los abogados vamos a ver juicios inexistentes en todas partes. Por tratar, ¿cierto?, de zafarnos de la cosa juzgada, vamos a inventar, ¿cierto?, incidentes de inexistencia. Las resoluciones judiciales, el tema de la cosa juzgada, ¿cierto? La discusión, fíjense nuevamente un gustillo académico, se suprime la triple entidad. La triple entidad es una cosa tremendamente compleja con raigambre histórica. ¿Qué se dijo en la discusión? Tenemos que, comillas, dejarlo a elementos meramente referenciales. Cierre de comillas. O sea que los jueces de la República, al determinar la cosa juzgada ahora, van a quedar sujetos a elementos meramente referenciales. No hay ningún código moderno que no contenga, ¿cierto?, elementos objetivos para la determinación de la cosa juzgada. El código uruguayo, el peruano. O sea, si vamos a copiar del derecho extranjero, copiemos lo bueno, las cosas técnicas que están acertadas, por lo menos en una situación tan seria. Pero pretender, ¿cierto? Y esto es influencia de una cosa muy concreta. Profesores extranjeros, en este caso el profesor Nieva Fenol, que tiene una singular visión de la cosa juzgada. Pero perfecto, ¿cierto? Muy bien la academia, pero estamos legislando para solucionar problemas reales. No nos podemos dar gustos académicos en esto. Libro segundo, profesor declarativo. El día que estuvimos en peligro, ¿cierto?, enero. Si se hubiese aprobado esta norma, la verdad que el trabajo de la Corte Suprema sería tremendamente, ¿cierto?, yo diría, decorativo. Si es que llega alguna causa a la Corte Suprema por lo siguiente. Se toma como opción la ejecución provisional de la sentencia sin caución en primera instancia. ¿Qué significa esto? Esto es un cambio radical desde el punto de vista jurídico, porque determina la abolición del concepto de título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un documento que da cuenta de un título, ¿cierto?, indubitado, que es la sentencia de primera instancia sujeta a impugnación. No puede decir uno que esté indubitado. Pues bien, opción política. Se cumple el fallo de sentencia de condena de primera instancia sin caución. ¿Qué significa eso? Bueno, significan varias cosas prácticas. Que la cosa juzgada también desaparece. Ya no hay cosa juzgada, ya no tengo que esperar, ¿cierto?, la certeza que firme ejecutoria, sino yo que puedo ejecutar el fallo de primera instancia. Me tocó alegar una causa ayer en la sala de la Corte de Apelaciones, que me significó después una discusión, ¿cierto?, matrimonial, que le conté a mi señora, ¿cierto?, porque me llamó la atención, le pregunté, colega, ¿qué alega? No, me dijo, alego una causa donde el juez de primera instancia condenó a mi cliente a pagar por indemnización por daño moral 5 millones de pesos por la muerte de un perro. Por favor, no quiero prejuzgar, el tema llega, ¿cierto?, a la Corte. Me llamó la atención, ¿cierto?, la cuantía de la indemnización de perjuicio para un perro. Naturalmente mi señora me dijo, ¿y te parece poco? Me dijo, o sea, si a mí me matan, ¿cierto?, a mi perra, yo pediría 100 millones, pero es un tema de proporción, le decía yo. Bueno, con este código, esa sentencia por 5 millones de pesos permitiría de inmediato iniciar la ejecución. Embargo de las cuentas corrientes. Yo voy a pensar en una persona, ¿cierto?, de clase media, pan, techo y abrigo.
O sea, esa sentencia se podría ejecutar ya. Le congela la cuenta corriente, sus dineros, ¿cierto? Su sueldo. Bueno, eso es la inactividad completa. O sea, esa persona va a ser puesta de rodillas a poco andar, simplemente, oye, ya págame por el perro 2,5 millones nomás. O sea, eso es muy delicado. Lo reconoce el mensaje. ¿Cuál es ¿cierto? La musa que tuvo este código? La estadística dice que la mayor parte de las sentencias se confirman. Ergo, entonces, ¿cierto? Rienda suelta a aprobar la ejecución provisional de primera instancia. También lo hace el derecho comparado. Bueno, es que el problema es, ¿cierto? ¿Cómo revierto esta situación? ¿Qué hace el código? Nuevamente, el juicio después del juicio. El juicio después del juicio. En una sesión, don Patricio, ¿cierto? En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, reconoció, está ¿cierto? El texto en la página web, que normalmente la Corte Suprema tiene problemas cuando ya se ha ejecutado la sentencia para cuando se ha podido, con la fianza resulta, ejecutar la sentencia, son muy cautos a la hora de revocar, justamente por el problema que significa volver hacia atrás. Bueno, ¿qué hace este código? Elimina la cosa juzgada, elimina el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque está viendo a la tierra prometida, que es la sentencia de primera instancia. O sea, estamos, ¿cierto?, pasando de una justicia netamente de primera instancia, con tribunal unipersonal según definición, ¿cierto?, de hace pocos días. ¿Es razonable? Pregunto, ¿es razonable? En mi perspectiva, no, porque la estadística que indica, la estadística simplemente es un instrumento de las matemáticas que indica que siempre hay un margen de error. Entonces, ¿quién del Estado chileno va a ir ¿cierto?, en la Comisión de Hombres Buenos a decirle, perdón, sabe que con usted nos equivocamos, usted está dentro del 5% de error, así que le pedimos disculpas por haberle rematado la casa y haberlo pasado todas estas penurias durante todo este tiempo? El sistema, desde este punto de vista, ¿cierto?, es deficiente, porque, y le agradezco a la ministra Sandoval la pregunta, ¿cierto?, el tema de las órdenes de no innovar. Bueno, es que las cortes de apelaciones van a ser cortes de orden de no innovar. O sea, estamos tratando, ¿cierto?, de establecer una cosa tremendamente, ¿cierto?, novedosa, el derecho comparado existe, pero por la vía, ¿cierto?, de poner en riesgo el patrimonio de los chilenos. Estas causas jamás van a llegar a la Corte Suprema. O sea, sumemos, ninguna sentencia de condena va a llegar a la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema chilena, con este código, va a conocer causa de familia, de Estado civil, y la verdad que no visualizo otra. No visualizo otra, porque las sentencias de condena, si se aprueba esto, van a ser cumplidas en primera instancia, ¿cierto? Y la verdad que uno lo va a hacer simplemente porque para evitar pagarte los 5 millones del perro y evitarte los perjuicios, ya cuánto vale el perro, ya, te lo pago, esto en cuota. O sea, va a producir allí, ¿cierto?, un cambio radical, y yo no estoy de acuerdo. Me parece que lo razonable es la caución, porque la sentencia de primera instancia sujeta a recurso, no produce cosa juzgada. Salvo que ideológicamente queramos tomar la cosa juzgada y la votamos. Salvo que entendamos que título ejecutivo es esto, o sea, una creación ficticia. Las observaciones, tema a la prueba, y la verdad que no voy a seguir en esta parte técnica para terminar con lo que me interesa. Establece una regla sobre la carga de la prueba. Nuevamente una exquisitez académica. ¿Qué dice? Que deberá probar, ¿cierto?, conforme a la norma de derecho que uno invoca. Esa es la forma, ¿cierto?, que quiere este código distribuir la carga de la prueba. Problema que tiene esto. Esa norma está copiada de una propuesta de un jurista alemán, Leo Rosenberg, en que no lo siguieron ni sus discípulos. Y la norma funciona solo en Alemania. ¿Y por qué funciona en Alemania? Porque en Alemania es obligatoria la calificación jurídica y es vinculante. ¿Qué pasa en el derecho chileno? Y ustedes lo saben y lo hacen a diario en su sala, ¿cierto? Aplican el derecho en forma soberana. Frente a un error de aplicación jurídica, ustedes corrigen. Jura novit curiae, el juez sabe el derecho. Entonces, ¿cómo me va a obligar a mí a aprobar conforme a la norma invocada cuando el juez después me puede aplicar otra? O sea, no tiene consistencia con una forma de impartir justicia en Chile. Insisto, tiene una serie de efectos técnicos este código que tiene razón el profesor Tavolari, no se han discutido. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, hay intentos de hacer trasplante jurídico, ¿cierto? Intentos de hacer trasplante jurídico. Esta expresión trasplante jurídico, ¿cierto?, la utilizan la gente que se dedica al derecho comparado para referirse a esto, cuando hay intentos de traer, ¿cierto?, normativas de otros países. Y son 3 tipos de trasplante. Por vía de imposición. A ver, normalmente, ¿cierto?, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿cierto? El derecho español se le impuso, ¿cierto?,
Aquí no se hizo una conciliación entre el derecho, ¿cierto?, del pueblo originario y el español. Se impuso el derecho español, ¿cierto?, y eso justifica la aplicación de cuerpo normativo durante siglos. En el año 93 hemos dictado la ley indígena, tenemos todo una discusión, ¿cierto?, sobre el particular. Pero estamos teniendo hoy día, yo diría que otro tipo de, ¿cierto?, imposiciones. El tema de la OCDE. Claro, efectivamente la OCDE, ¿cierto?, tiene la Unión Europea la oficial de ejecución, no hay duda, pero eso en realidad es completamente distinta. El ingreso per cápita es completamente distinto al nuestro, o sea, no puede ser una imposición a un país soberano lo que se haga en Europa. Tenemos el legítimo derecho, un país con 2 siglos de vida independiente, a dictar su propia normativa y a discutir su propia normativa. La legislación medioambiental, la protección de consumidores son normalmente, ¿cierto?, imposiciones de organismos extranjeros para efecto de poder acceder. O sea que hay ejemplos por recepción. Y aquí viene una cosa, ¿cierto?, delicada, que está en este código o que estaba en este código de recursos extraordinarios. Reconozco de inmediato que el tema es sensible en lo político y aquí yo sé que hay gente que piensa distinto. Y se lo he oído en público alguna exposición. Que admitía este código la posibilidad de dictar sentencia fundada en tratados internacionales. Y ahí se abre la puerta. Porque normalmente un país de derecho codificado como el nuestro, ¿qué es lo que hace? Es que nos aparece Andrés Bello en todas las causas. Si somos un país de tradición de derecho civil, cuando nosotros abrimos la posibilidad de fallar con tratados internacionales, estamos abriendo, ¿cierto?, la puerta a una serie de tratados que a veces, ¿cierto?, están en pugna con el derecho interno. Entonces, permitimos aquí, ¿cierto?, una modificación al sistema de fuente por la vía del tratado internacional. Pues se van aprobando por el gobierno de turno el tratado que sea. Bueno, yo estoy modificando el sistema de fuente. Y eso es delicado. Y eso hay que discutirlo con toda calma. De una corte de casación, ¿cierto?, preferente dedicada a aplicar la ley, bueno, se nos abre la posibilidad de, ¿cierto?, ir a tratados internacionales. Y es un tema sensible. ¿Por qué sensible? Y vuelvo a lo que dije en Colombia. Bueno, los colombianos, su código civil, que en algún minuto éramos primo hermano en materia jurídica, ya no lo somos. Y el problema es otro. Los colombianos que han tenido una historia, ¿cierto?, en el último tiempo trágica desde el punto de vista política, ¿qué hicieron, ¿cierto? Fundaron su Tribunal Constitucional y hoy día el gran referente jurídico es el Tribunal Constitucional colombiano. ¿Pero qué hace el Tribunal Constitucional colombiano? Comete excesos hasta decir basta. Se mete en contratos comerciales. O sea, un abogado colombiano hoy día, ¿cierto?, más que mirar su código civil, ve en la mañana que dijo el Tribunal Constitucional para poder resolver conflictos. Eso no es lo nuestro. Si hay un rasgo distintivo de este país, ¿cierto?, en su historia, es el sometimiento a la ley. Aquí hay certeza jurídica. En otras partes de Latinoamérica los negocios se hacen en los clubes de golf, en otras partes. En Chile se hacen en los estudios de abogados y se resuelven en tribunales los conflictos y podemos dar certeza jurídica de los temas. Y eso, ¿cierto?, muchas veces con esta forma de concebir la justicia pueden, ¿cierto?, ser modificadas y el código en ese sentido lo traía. Por vía de clonación, ¿cierto?, el oficial de ejecución. Hay 40 modelos de oficial de ejecución. Vamos a lo práctico. Los países de Centroamérica que han aprobado el oficial de ejecución, la mayor parte de los delitos cometidos por abogados son de oficiales de ejecución. ¿Por qué? Porque se generan mafias de retiro de especies, se encarece el costo. Rasgo distintivo del juicio ejecutivo chileno, que el propio deudor, ¿cierto?, se queda con la cosa, depositario provisional. O sea, costo cero y él mismo la cuida, incluso con la posibilidad de depósito alzado. ¿Qué hace este código? ¿Cierto? Admite un depositario provisional. O sea, que el oficial de ejecución va a asignar a los parientes, o sea, va a haber toda una industria que va a encarecer el costo de la cobranza en Chile. O sea, ese tipo de discusiones no se han dado aquí. Simplemente porque hemos quedado, ¿cierto?, la figura del oficial de ejecución nos parece una cosa, ¿cierto?, realmente interesante y acopiarla. Pero, insisto, desde el 2004 hasta el minuto nunca ha habido un proyecto de ley, ¿cierto?, de los que quieren patentar la figura, que nos digan, a ver, discutamos seriamente el oficial de ejecución, cuál es su alcance económico, quién responde de ello. De hecho, es una delicia en la discusión parlamentaria cómo en la misma audiencia se contradecían unos con otros. O sea, el subsecretario decía una cosa y un asesor decía otra. O sea, nunca ha habido claridad respecto del oficial de ejecución. Bueno, ¿qué hizo este gobierno? Dijo, fuera el oficial de ejecución. Pero deja el código bastante mal parado porque era un eje central. El oficial de ejecución y el recurso extraordinario, que es a lo que me quiero referir. A ver, ¿qué ocurre con el recurso extraordinario? ¿Cierto? Hay un tema de fondo aquí, ¿cierto?, que es la unificación de jurisprudencia. Pero ¿cuál es la propuesta que se nos hace? Se nos
hace una propuesta, lo reconoce el diputado Burgo en el día que estuvimos en peligro, el 24 de enero de este año, que los dos modelos de tribunales supremos que han sido considerados, ¿cierto?, para modificar el régimen recursivo, o sea, el quehacer de ustedes, es la Corte Suprema Argentina y la Corte Suprema Norteamericana. ¿Cuál es el problema de fondo? La Corte Suprema Argentina tiene certiorario, o sea, selecciona los casos. Vamos a lo concreto y hablo en off the record. Me lo dijo un abogado argentino a quien le pregunté, a ver, ¿cómo es esto el off the record? Lo introdujo don Carlos Saúl Menem. Mira, me dijo, en la práctica funcionaba con 9 abogados de Capital Federal que patrocinaban el recurso. Eso estaban dotados del jus postulandi, ¿cierto?, real, para que el recurso pudiese prosperar. O sea, eso se llama corrupción. Y en este país no hay corrupción en el Poder Judicial. Y eso hay que cuidarlo, hasta decir, basta. No hay que tener cuidado con estos mecanismos de selección porque pueden ser caldo de cultivo para muchas cosas que yo personalmente no quiero. Argentina, ¿cuántos? Tiene miles de funcionarios la Corte Suprema Argentina, miles de funcionarios, que funcionan sobre la base de la carpeta secreta. O sea, a uno le dicen, por no cumplir los requisitos del 280, no los recursos extraordinarios. No me dan las razones, de por qué. ¿Qué ocurre con ustedes? Y yo no es que me quiera hacer simpático ni mucho menos. Ustedes hacen un trabajo realmente extraordinario en la manifiesta falta de fundamento. Han podido definir 9 criterios de inadmisibilidad. Podemos, ¿cierto?, discutir muchas cosas al respecto, pero me parece, ¿cierto?, que un recurso sobre la base de 5 miembros, o sea, basta que uno de ustedes diga, me interesa el tema, conocerlo, tenemos acceso a que la Corte Suprema nos revise los asuntos. ¿Por qué voy a invertir la regla? ¿Cuál es el sentido de invertir la regla? Cuando basta que uno de ustedes en estudio de admisibilidad diga, oye, me resulta interesante el tema, autos en relación. Y por último, el alegato, en realidad, no me convencí. O sea, tenemos la posibilidad de que nos revisen, ¿cierto?, los temas jurídicos. El certiorario, ¿qué hace? Es selección discrecional. Selección discrecional. O sea, el modelo argentino a mí no me atrae en lo más mínimo, por razones, ¿cierto?, más que explicables. Modelo americano. Ahí hay un problema, ¿cierto?, de fondo. La Corte Suprema Americana se puede dar el lujo porque la razón es sencilla. País federal, tienen justicia de primera instancia, nosotros también, Corte de Apelaciones, nosotros también, pero aquí viene la diferencia. Ellos tienen en cada estado, ¿cierto?, un tribunal supremo. O sea que el justiciable norteamericano le han revisado, ¿cierto?, varios jueces su decisión. Entonces, ¿cómo va a ser posible, ¿cierto?, cómo va a ser posible que alguien quiera copiar el modelo americano sin reparar el sistema de organización política que tiene este país? Tampoco me satisface, porque creo que estamos confundiendo los roles. Y termino. ¿Cuál es, ¿cierto?, la función de la Corte Suprema? Simplemente una función que todos sabemos que es poner, ¿cierto?, orden. O sea, la Superintendencia Directiva Correccional y Económica del país introduce un elemento, a mi juicio, ¿cierto?, de buena administración de justicia. El hecho de que los ministros de Corte de Apelaciones del país se sientan observados por la Corte Suprema garantiza, ¿cierto?, una justicia de mejor calidad. El día que nosotros le quitemos a la Corte Suprema la posibilidad que por el sistema recursivo pueda controlar lo que efectivamente pueda controlar, y ustedes saben, ¿cierto?, cuáles son los mecanismos internos de selección, yo creo que hemos dado una mala señal. Y si este código se hubiese aprobado en enero de este año, ese hubiera sido el resultado práctico para la Corte Suprema. Se hubiese quedado sin trabajo por la vía de la sentencia de condena y más encima la posibilidad de seleccionar solamente causa de Estado civil y 2 más. Temas pendientes de la reforma, el contencioso administrativo, que ahí hemos cometido ciertos errores garrafales como país, de fraccionarlo hasta decir basta, tiene una multiplicidad de tribunales con un sistema recursivo que no lo entiende nadie, eso hay que reformarlo, es una mala tendencia crear tribunales especiales, hay que potenciar el Poder Judicial, no puede ser cierto que exista tribunal de la contratación pública, y acaso no puede un juez de la República controlar la contratación pública, ¿por qué? ¿Cuál es la razón técnica? O sea, hay una serie de temas técnicos del contencioso administrativo, que es un gran tema, no pertenece a la Corte Suprema, que ayudaría a racionalizar de sobremanera el funcionamiento del Tribunal Supremo, que en mi concepto no puede ser debilitado bajo ningún respecto, porque las consecuencias, ¿cierto?, al final las van a padecer. Decía Aristóteles que un pequeño error en el principio termina con consecuencias nefastas al final. Muchas gracias.